El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, doy infinitas gracias a ti que eres el creador del universo, el hacedor de mi vida. Señor, gracias porque a imagen y semejanza tuya, Señor, hemos sido creados todos los seres humanos. Por eso te ruego, Señor, que seas obrando por medio de esta palabra, para que todas las personas que se acercan a escucharla puedan ser transformadas en su vida espiritual. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el libro de Salmos 39, del versículo 1 al 13 nos dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas, ¿cómo andamos en disciplina? ¿Su cónyuge y usted se ponen de acuerdo en lo que se refiere a la disciplina en el hogar? ¿Usted es consecuente en la aplicación de las medidas de disciplina en su casa? ¿Manejan correctamente el mal comportamiento en lugares públicos sin avergonzar ni humillar a sus hijos? ¿En sus hogares han establecido límites de conducta bien definidos? ¿Sus hijos comprenden claramente las reglas establecidas y las razones que las respaldan? ¿Le ordena algo una sola vez a sus hijos y luego entra en acción si no obedecen? ¿Trata con respeto a su hijo aunque esté irritado o en el proceso de corregir el mal comportamiento? ¿Puede dejar que su hijo experimente las consecuencias naturales de sus acciones sin intervenir? ¿Tiende a ser padre autoritario? ¿Creen que han manejado el debido equilibrio entre el amor y el castigo? ¿Han proyectado un ambiente interesante y estimulante para su hijo permanentemente con juguetes adecuados a cada etapa de desarrollo? ¿Puede individualizar los métodos adecuados de disciplina que emplea para cada hijo, reconociendo que no es posible aplicar las mismas reglas a todos los hijos? ¿Provee un ejemplo viviente de comportamiento para sus hijos? La palabra del Señor dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Chao amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma
tu corazón y tu espíritu y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Muchos son los refranes populares que nos enseñan grandes verdades. Entre algunos hay dos que nos inducen a la prudencia con nuestra lengua. En boca cerrada no entran moscas y el que calla otorga. Tienen que ver con el silencio que tanta falta nos hace en ciertos momentos de nuestra vida. Hoy quiero compartir un mensaje que nos permitirá guardar silencio frente a algunas situaciones de la vida y al cual le he llamado las bendiciones del silencio. Nos muestra la Biblia, este salmo precioso del rey David, algunos elementos muy especiales que debes guardar en tu corazón y que tienes que enseñar a otros para que lo puedan guardar. Entonces, aprende junto conmigo cuáles son las bendiciones del silencio. Una de ellas es aquella que recuerda el pacto adquirido con Dios. Nos dice la Sagrada Escritura que siempre habrán tentaciones en nuestra vida y siempre que nos veamos tentados a pecar, debemos recordar el pacto establecido con Dios en caso de que estemos a punto de hacerlo. Y cuando recordamos el pacto adquirido con Dios, en el pacto hay dos elementos. Número uno, guardar el camino. Nos dice la Sagrada Escritura, yo dije, atenderé a mis caminos, y esto es importante hoy en día, no solamente para los que estamos en la vida cristiana, sino también para todos aquellos que aún jactándose de ser buenas personas moralmente hablando, necesitan guardar el camino delante del Señor. Pero esto no es posible sino cuando se recibe a Jesucristo en el corazón reconociendo que somos pecadores. El rey David dijo, yo dije, es decir, para que confirme el Señor la promesa que me hizo diciendo, por decirlo así, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de Israel. Por eso él dice en ese versículo, yo dije, como hablando de una palabra que había hecho al Señor y también recordando las promesas del Señor, porque en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 4, el Señor le había manifestado que él, si guardaba su camino y andaba delante de él con verdad de todo su corazón y con toda su alma, jamás le faltaría un descendiente en el trono de Israel. Por eso es que David, cuando dice yo dije, estaba trayendo a la memoria la especial decisión que le había hecho ser prudente y recto en su conducta. Pero esas bendiciones del silencio, las cuales hoy te estoy exponiendo, es decir, cuando recuerdas el pacto adquirido con Dios, no solamente guardando el camino, sino también agregándole no pecar con la lengua, te ayudarán a mantener un camino despejado. El rey David dijo, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. La Biblia nos dice que siempre la lengua es un objeto pequeño de los que puso Dios para glorificar su nombre, por medio del cual nosotros muchas veces caemos, pero que todos ofendemos con ella muchas veces, nos dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Lo que nos muestra claramente que la lengua es un instrumento de bendición o también de maldición, de acuerdo como nosotros estemos usándola. Siempre vendrán malos pensamientos a nuestra mente y no será fácil en algunas oportunidades el tratar de impedir que lleguen, pero en circunstancias en que sucedan, hemos de frenar nuestra lengua, como lo hizo David a través de este salmo que nos muestra claramente por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, y no hay mejor freno que el dominio propio que puedas pedirle al Espíritu Santo. Una rápida decisión hará que una palabra corrompida salga de nuestros labios. Pero también la Biblia nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. David se cuidaba de decir cosa alguna que sirviese
para que los impíos se endurecieran o también blasfemaran, pues vivía entre ellos. Y este salmo es clara demostración del gran testimonio que tenemos que dar todos nosotros, así como lo fue David en sus tiempos. David decidió no quejarse ante los demás de cómo Dios lo trataba, aunque tenía motivos para hacerlo. Era rey ungido de Israel, aunque demoró mucho tiempo en asumirlo, y uno de sus hijos trató de usurpar su trono intentando matarlo, pero tomó la decisión de quejarse directamente con Dios. Todos nos quejamos del trabajo, todos nos quejamos del dinero o de las situaciones de la vida, pero quejarnos ante otras personas puede hacerlas pensar que Dios quizá no tenga control sobre nosotros. Es necesario cuidar nuestra lengua delante de aquellos que conocen de Cristo y cuanto más delante de aquellos que no lo tienen en su corazón. Por eso debemos llevar nuestros problemas directamente a Dios, al igual que lo hizo David. Las bendiciones del silencio número 2 es probar nuestra aflicción, y tenemos que hacerlo de manera resuelta, enmudeciendo a pesar de la prueba. Él dijo: guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Pero resueltamente dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Probar nuestra aflicción de una manera sincera, enmudeciendo a pesar de las cosas que siempre vengan a nuestra vida, porque déjame decirte, toda prueba es necesaria y siempre cotidiana en la vida del cristiano. David solamente enmudeció para evitar futuras consecuencias y amargura o aflicción de espíritu. La mejor traducción es a causa de lo bueno, lo que quiere decir a causa de la gran felicidad de los impíos. Es decir, él enmudeció para evitar que el mundo se diera cuenta de las dificultades en las cuales él estuviese inmerso. Muchas veces nosotros, ante situaciones difíciles, lo primero que hacemos es hablar la aflicción, el dolor, la prueba, las dificultades, y cuánto más peligroso es cuando nos escuchan aquellos que necesitan un fuerte testimonio en medio de la prueba, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando alguien nos ve hablar demasiado y no hablamos a Dios como Él nos manda hacerlo, y también como lo hizo David, podemos cometer errores que traerán dificultades a nuestro diario vivir. Pero probar nuestra aflicción de manera resuelta a pesar de lo que cueste. David dijo: y se agravó mi dolor. Cueste lo que cueste, es bueno guardar silencio aún delante de aquellos que son muy cercanos a nosotros, y cuanto más aquellos que son muy espirituales, porque cuando tú hablas, el enemigo puede volver esto en contra tuya. Guardar silencio es importante porque es una bendición que Dios quiere traer a tu vida. Pero una de las bendiciones del silencio también descansa sobre esta propuesta, y es que enciende la pasión de hablar con Dios. El versículo 3 nos dice la Sagrada Escritura: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. David, cuanto menos hablaba, más pensaba y se enardecía de dolor e ira, porque eso es lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Había puesto mordaza a su lengua, pero no pudo ponerla a su corazón. Si queremos impedir las explosiones de una pasión sin freno, hemos de impedir primero la continuación de unos pensamientos pertinaces. Cuando por fin David se decidió hablar, porque dice el versículo 3, la parte final: en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Lo tenemos que hacer con buen objeto. Él le pide a Dios que le haga ver, número 1, la brevedad de la vida, porque cuando estamos encendidos en esa pasión por hablar con Dios, Dios nos muestra lo breve que es nuestra existencia en esta tierra. El versículo 4 y el versículo 5 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Para el impío, el fin de la vida es el fin de todos los placeres. En cambio, para el piadoso,
es el fin de todos sus dolores. La vida es corta, amigo mío, sin importar cuánto vivamos. Si hay algo importante que querramos hacer, no podemos posponerlo para otro día. Mejor pregúntese qué haría si solo tuviera 6 meses de vida. ¿Le diría a alguien que lo ama? ¿Trataría usted de enderezar algún área rebelde de su vida? ¿O le hablaría a alguien de Jesús? Recuerde que la vida es corta y entonces en esa brevedad tienes que tener más cercano a aquel que es eterno en tu vida y aquel que hizo eternidad de tu vida. Pero también tienes que hablar del Señor. Acuérdate de Ezequías, cuando el Señor le dijo que arreglara todas las cosas porque Él prontamente se lo iba a llevar. ¿Y qué pasó? Este hombre irrumpió de manera específica en llanto y el Señor, que conoce nuestro corazón, supo lo que Él expresó y le pidió que le extendiera sus días, y el Señor se los extendió 15 años, pero tuvo algunas consecuencias difíciles, como fue el haber dado la gloria a los hombres antes que habérsela dado al Señor, y en vez de hablar de la sanidad, solamente habló de los tesoros que estaban en el templo y que estaban en su casa. Debido a que la vida es corta, no se olvide de lo que es realmente importante. Cristo trató de la brevedad de la vida cuando dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Qué buena pregunta y qué buena aseveración la del Señor. Cuando se encendió la pasión de hablar con Dios, también Él vio lo frágil que era ante el Señor. El versículo 4 dice: sepa yo cuán frágil soy. Pero también vio que lo material no es lo que sacia. El versículo 6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es irónico que la gente pase tanto tiempo su vida en la tierra y muy poco o nada en dónde pasará la eternidad. Sin nada vinimos, sin nada nos vamos, y esto es palabra de Dios, no solamente dicho en los labios de Job, sino también en alguno de los salmos. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y cuando David se decidió a hablar, también se dio cuenta que en él debe estar depositada su esperanza, como la nuestra, en el Señor. Dice la palabra en el versículo 7: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Nos dice la Biblia a través del libro de Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 5. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, porque le dijo: mi esperanza está en ti, pero también entendió que de Él es la expiación de nuestro pecado cuando dijo: líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. La palabra expresa es, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, y Él lo entendió, pero también entendió que Él deseaba el silencio de sus hijos. El versículo 9: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. A veces Dios nos cierra los labios para poder hablarnos a nuestra vida con sus propios labios. El Salmo 46:10 nos dice la palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El profeta Zacarías en el capítulo 2 versículo 13 también dice: que calle todo el mundo delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Isaías expresa en el capítulo 53 versículo 7 el claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en los momentos más difíciles de su vida, al decir: angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y si Cristo enmudeció el momento de prueba, es porque Dios tenía que hablarle en los momentos de su silencio.
El versículo 10 nos dice: quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Pero Job también nos dice: porque Él es quien hace la herida, pero Él la venda. Él golpea, pero sus manos curan. Todo lo del Señor es perfecto. Por eso David, en medio de esa oración, cuando rompió el silencio, se dio cuenta que en el Señor está toda justicia, al decir: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Otra cosa que aprendió David fue que cuando anhelamos el clamor y las lágrimas, el Señor nos dará la respuesta. Dice el versículo 12: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Y una cosa más, que cuando guardamos silencio ante el Señor, vendrán nuevas fuerzas. Él dijo: déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Porque el Señor es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, dice la Biblia, y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bueno es saber que hay bendiciones en el silencio cuando tú guardas silencio ante Dios. En conclusión, una imagen vale más que 1000 palabras. Es el eslogan de una conocida firma, y yo diría que un buen testimonio con una boca bien cerrada, el momento de las pruebas, traerá las palabras del Señor para aliviarnos en tiempo de angustia. Si es este el mensaje que ha tocado tu vida, yo te invito a que entregues todas las cargas, incluyendo la de tu pecado, al Señor, repitiendo conmigo esta oración: Señor, yo te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por mis pecados. Ruego, Señor, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Gracias, porque hoy aprendo a cerrar mis labios y a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.